Siguiendo el orden que ustedes ya se ubican, recuerden que en Civil 1 lo que se estudia es el sujeto de derecho, ¿no? En tanto, sujeto de derecho, ¿no? En tanto y en cuanto es que viene a ser un centro de imputación jurídica al cual el sistema jurídico en tanto derecho le señala el derecho y obligaciones que debe cumplir. Por eso que este sujeto de derecho tiene un nombre para identificarlo, tiene una capacidad para ver si es titular por sí mismo de sus derechos o obligaciones, tiene un domicilio para poder localizar. Hemos visto que este sujeto de derecho viene a ser la expresión de la vida humana a lo largo de toda la existencia social. Por eso que los sujetos de derecho son el concebido, la persona natural, las personas jurídicas que vienen a ser parte de la existencia, que está en la sociedad, las organizaciones de personas no inscritas y tenemos los patrimonios autónomos como son la sociedad conyugal y la asociación intestada. Muy bien, pero más concretamente, cuando hablamos de sujeto de derecho, para los efectos de la explicación, tenemos a dos sujetos de derecho que son personas naturales, tenemos a Carlos y a María. Sabemos que el derecho, en tanto norma, regula solamente aquellas relaciones humanas sociales que son las más importantes, las más trascendentes. No es verdad que el derecho regule todo. Por eso es que la gente quiere que con la ley o a través de la ley se solucionen los problemas sociales, cuando la ley es solamente un aspecto importante, trascendente, pero no único para superar los problemas de la sociedad. Por eso es que comúnmente se cree, porque aumentamos o cambiamos las normas, automáticamente el problema se puede solucionar o va a reducirse en cuanto a su peligrosidad, y no es así. Entonces, si eso es así, observamos que las relaciones entre Carlos y María son relaciones humanas, ¿cierto? Son relaciones sociales. Pero si son trascendentes para el ordenamiento jurídico, además de humanas, además de sociales, serán jurídicas. Si son jurídicas, entonces Carlos y María, ¿qué son? Vienen a ser sujetos de derecho. Y la ligazón que los vincula a ambos viene a ser una relación jurídica. ¿Qué es una relación jurídica? Es la relación que existe entre dos o más sujetos de derecho. Si hablamos de acto jurídico, explicamos en su momento que los actos jurídicos desde el punto de vista normativo es entendido como aquel conjunto de normas que están en el derecho civil que buscan regular al derecho privado. Y como doctrina, el acto jurídico, el negocio jurídico, lo que ambos buscan es tratar de explicar lo que consideramos o lo que denominamos derecho privado. En realidad, todo derecho en cuanto a norma es un derecho público, porque está orientado ¿a qué? A regular conductas humanas. Lo que pasa es que estas normas públicas, cuando son eminentemente públicas, ¿qué es lo que hacen? Sancionan, condenan, castigan, obligan. Es decir, la persona sometido al ius puniendi del Estado se ve obligado a ¿qué? Simple y llanamente a obedecer al derecho, porque si no lo obedece es castigado. Derecho penal, derecho administrativo son dos expresiones concretas y objetivas del ius puniendi del Estado. Pero también el ordenamiento jurídico, el Estado, a través del ordenamiento jurídico, se da cuenta que dentro de lo que regula, aún así, la inmensa mayoría de las regulaciones que se efectúan no puede efectuarlas de manera tan vertical, tan exigente, tan exhaustiva como lo hace con el derecho público netamente, sino que esas normas de derecho público tienen que permitir que los particulares tengan espacios de libertad, para que sean ellos los que resuelvan mejor sus conflictos. Y a eso se denomina autonomía privada, anteriormente conocido como autonomía de la voluntad. Entonces, existen normas que son públicas, todas las normas son públicas. Lo que pasa es que algunas normas serán más públicas, es decir, son coercitivas, exigentes, sancionadoras, reglamentaristas,
no dejan margen o dejan muy poco margen a la autonomía privada de los sujetos. En cambio hay otras normas públicas que son menos públicas porque solamente regulan los aspectos más esenciales, dejando que los particulares puedan manifestar su voluntad, y al momento de manifestar su voluntad generamos que esas manifestaciones de voluntad de los particulares, de los sujetos de derecho, valgan o generen efectos jurídicos similares a los que genera la norma jurídica. Es por eso que ahí está el fundamento del denominado derecho civil. Por eso que dentro del ámbito del derecho civil vemos a derecho de las personas, donde nos preocupamos por el sujeto de derecho. Vemos acto jurídico, donde nos preocupamos por la manifestación de voluntad del sujeto. Vemos derechos reales porque nos preocupamos por la vinculación sujeto-cosa, que es que constituye la inmensa mayoría o constituye la base de la inmensa mayoría de los actos jurídicos que celebramos con los demás. Porque las cosas, ¿no?, son bienes. ¿Y los bienes qué vienen a hacer? Es toda entidad material o inmaterial que sirve ¿para qué? Para satisfacer necesidades. Si esos bienes son inmateriales, se llaman derechos. Si esos bienes son materiales, se llaman cosas. Si esos bienes inmateriales son derechos, normalmente no son disponibles porque son derechos indisponibles de rango constitucional. Derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la educación. ¿Cierto? Por lo tanto, esos bienes son necesarios, los necesitamos. ¿Satisfacen nuestras necesidades? Sí. ¿Pero tienen contenido patrimonial, tienen valoración económica, entran al comercio de los bienes? No. Pero sin embargo, sí hay derechos, como los de autor e inventor, como los de la imagen y la voz, que sí son susceptibles de ser valorados económicamente. Y si los podemos valorar económicamente, entonces puede entrar al comercio. Por otro lado, los bienes materiales, por regla general, entran al comercio de los bienes y no habría problema alguno para que celebremos actos jurídicos sobre esa base. Solo por excepción hay y por situaciones específicamente determinadas por la ley, los bienes materiales o cosas no pueden ser objeto de relaciones jurídicas entre las personas. Situaciones concretas, ¿cuándo? Cuando nos encontramos frente a bienes de naturaleza pública. Yo no puedo comprar, vender, arrendar la Estatua de la Libertad. No puedo comprar ni vender la Plaza de Armas. ¿De acuerdo? No puedo comercializar un bien que sea considerado como patrimonio cultural de la nación. Luego, entonces no puedo comprar ni vender ni alquilar un guacomochica o manto paracas o la joya del señor de Zipán, a pesar de que en sí mismos son bienes que tienen gran valor económico. ¿Está claro o no está claro? Es el mismo Estado a través de las normas quienes le quitan esa característica. Fuera de situaciones excepcionales establecidas por la ley, la inmensa, casi la totalidad de las cosas materiales sirven de base para celebrar ¿qué cosa? Actos jurídicos. Y eso nos lleva a replantear lo que es un acto jurídico. Porque el acto jurídico no es cierto que es una mera manifestación de voluntad que está destinada simplemente a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El acto jurídico como tal viene a ser una manifestación de voluntad de parte de los sujetos de derecho, y que esa manifestación de voluntad tiene que estar dentro o encuadrada dentro de los límites establecidos por la ley. De tal suerte que si está dentro de los límites de la ley, entonces los sujetos están ejerciendo su autonomía privada. De tal suerte que de esa manera pueden, ¿qué cosa? Pueden autorregular sus intereses, generando efectos jurídicos que consisten en crear, regular, modificar o extinguir ¿qué? Así es. Pero como es acto jurídico, es en sentido amplio, entonces, ¿para qué? Para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas unilaterales, bilaterales, patrimoniales o extrapatrimoniales. Pero en uno u otro caso, siempre con la finalidad última de ¿qué? De satisfacer necesidades.
Es por eso que cuando nos centramos más aún en el acto jurídico del 140, estamos hablando de la bolsa más grande. Es decir, nos estamos refiriendo a toda aquella manifestación de voluntad de los sujetos con contenido patrimonial, extrapatrimonial, unilateral, bilateral, etc. Es muy amplio, muy genérico. Es una bolsa muy grande, pero tenemos que ser más precisos. Es igualito cuando hablamos de sujetos de derecho. Sí, pues sujetos de derecho, pero hay 8.000 millones de sujetos de derecho solamente personas naturales. ¿Cuántas mujeres están embarazadas? Ahí hay nomás otros cientos o miles de millones como concebidos, y así sucesivamente. Por eso es que el sujeto de derecho necesita, ¿qué cosa? Necesita ser identificado, necesita ser precisado si ejerce por sí mismo sus derechos u obligaciones, y necesita ser localizado. Esa misma precisión respecto del sujeto de derecho con la capacidad del nombre y el domicilio lo tenemos con el acto jurídico, o respecto del acto jurídico con relación al contrato, y con más específicamente con un contrato nominado que podamos ver en el Código Civil o en las leyes especiales. Por eso es que el acto jurídico es demasiado genérico. Es una bolsa, sí, pero muy grande. Por eso es que vamos más allá, y lo que nos interesa es vincular al sujeto de derecho, pero que tenga esa vinculación jurídica, tenga un contenido patrimonial. Por eso es que necesitamos básicamente, pues es la esencia, que tengamos a dos sujetos que interactúen. Por eso entonces necesitamos al contrato, que en 1351 nos dice que ¿qué es un contrato? Es un acto jurídico de carácter bilateral con contenido patrimonial. Así es. Destinado a lo mismo que en el acto jurídico, a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Pero aún así, como contrato, a pesar que es una bolsa más pequeña, tamaño medio, la otra es tamaño largo, la otra es medio, aún así sigue siendo demasiado grande. ¿No es cierto? Por eso que necesitamos con mayor precisión el tipo de contrato de manera específica. Y es que en este ejemplo concreto, que de Carlos y María, hemos escogido, ¿qué cosa? La compra-venta. Porque en el 1529, como ejemplo, porque en vez de compra-venta puede ser un arrendamiento, ¿no? Puede ser un mutuo, puede ser una locación de servicios, puede ser cualquier contrato nominado y hasta innominado, que no está previsto expresamente en las leyes, pero sí permitido por el ordenamiento jurídico, como en el caso del contrato de garaje, por ejemplo, que en última instancia permita que los sujetos de derecho autorregulen sus intereses a través de la autonomía privada, con la finalidad última de ¿qué? De satisfacer sus necesidades, pero que esas manifestaciones de voluntad tienen que tener efectos jurídicos. Por eso es que se crean, se regulan, se modifican o se extinguen esas relaciones jurídicas, similar a lo que ocurre con la ley. ¿Captan? Muy bien. Entonces, es por eso que necesitamos al contrato. Contrato se caracteriza porque es una especie del acto jurídico más concreto, más específico, que vincula directamente a los sujetos, y hay varios tipos de contratos, dependiendo de lo que necesitemos. Por eso la pregunta es, por eso decíamos que el Estado a través de las normas regula las conductas que son relevantes, esenciales, las más importantes. El Estado no regula cómo duermes, cómo tienes relaciones sexuales, cómo comes, si te vas o no te vas a la misa. Eso el Estado no lo regula. ¿Está claro? El Estado regula aquello que es más importante para la sociedad. Entonces, la pregunta del millón: ¿el intercambio de cosas materiales por dinero es relevante o no es relevante socialmente? Escucha, todas las ventajas, sí, porque dinamiza la economía, ¿no? Porque ayuda al mercado, porque permite mejor captación de impuestos, como consecuencia de ello mejores servicios del Estado, permite dinamizar la economía, permite que podamos tener mayores niveles de gasto, mayores niveles de empleo. ¿Te necesito seguir para establecer la importancia del intercambio de cosas por dinero? No. Pero ¿quién mejor que los particulares sepan dónde les aprieta el zapato? ¿Dónde o cuándo, cómo es que se van a vincular? Por eso es que el Estado ahí ya no se mete, pues, ya no puede ir más allá. No puede regular que las compraventas van a ser de 7 a 8 de la noche. ¿Se cuenta?
no puede regular, aunque se ha hecho históricamente, pero siempre ha salido una desgracia, hasta se mete a regular precios, ¿no es cierto? Pero al regular precios, ¿qué genera? Escasez, ¿qué genera? Acaparamiento, ¿o no es cierto? O sea, el mismo Estado se da cuenta que no puede meterse a eso. Son los particulares los que, ¿quién mejor que ellos que sabemos, quién mejor que nosotros como particulares, como privados, por eso que tenemos autonomía privada, los que sabemos eso? Por eso es que, ¿cómo es que yo me vinculo con otra persona para satisfacer mis necesidades y las de ella también? Es que en este caso concreto, a través de una compra-venta, celebramos este contrato. Entonces, a través del contrato de la compra-venta, yo le vendo ahí un televisor, le vendo un inmueble, le vendo un lapicero, le vendo un reloj, le puedo vender cualquier bien de carácter material con contenido patrimonial. Yo, ¿para qué quiero el dinero? Para lo que yo miércoles desee, es mi asunto. Para negocio, para pagar deudas, en fin, es mi asunto. ¿Ella para qué quiere el bien? También para negocio, para regalarlo, también es asunto de ella. Lo cierto es que yo quería finalmente el dinero y ella quería finalmente la cosa o bien mate, y eso es lo que ella logra y eso es lo que yo he logrado. Por eso es que tiene efecto jurídico, al punto que si ella no cumple o yo no cumple, viene todo un mecanismo de generación de obligaciones y derechos, porque específicamente contratos, ¿no?, es una especie del acto jurídico. Pero una vez que me ligo con alguien, por lo menos somos dos partes, y ya tiene contenido patrimonial, entonces estamos hablando de un contrato. Pero una vez que nos ligamos jurídicamente hablando, hay un lapso de tiempo a través del cual o en virtud del cual ella y yo nos obligamos mutuamente ¿a qué? A desplegar conductas. Por eso es que somos acreedores y deudores de conductas, no de cosas. ¿No? Yo le doy 100 soles a ella tiene que darme mi celular. Ella tiene mi celular, no. Ese celular todavía no es de tu propiedad. Tú eres acreedor de la conducta de ella de entregarte el celular. Cuando te lo entregue aplicando el 947 por la tradición recién, recuerda, ¿no es cierto? Recién resultarás, yo en este caso concreto resultaré siendo el nuevo propietario, mientras no soy acreedor. Y salvo excepciones, las relaciones obligacionales, jurídicas obligacionales, son de ida y vuelta. Es decir, cuando hablamos fulano de tal es que acreedor y mengano es su deudor, es porque la película la hemos parado en ese momento, en ese instante, hemos tomado la foto. Pero en realidad la relación es continua, es una película. Por eso es la relación entre obligaciones, porque en este curso lo que se va a estudiar son los efectos jurídicos y prácticos derivados inmediatamente después de celebrado el acto jurídico patrimonial y por lo menos bilateral que conocemos con la chapa de contrato. No es que por si acaso derecho de obligaciones sea igual que el contrato, ni tampoco es cierto que la única fuente de obligaciones es el contrato, pero sí es su fuente más eficiente, es decir, es el fundamento o es las situaciones donde en mayor proporción se generan las obligaciones a través del contrato. ¿Por qué? Porque hay obligaciones impuestas por la ley. ¿O no es cierto? Por ejemplo, alimentos. Hay deberes jurídicos. Entonces, profesor, si hay deberes jurídicos, el deber jurídico es más amplio que la obligación que vamos a estudiar en este curso. Pues sí, efectivamente, porque en este curso nosotros nos vamos a limitar a estudiar aquellas obligaciones que se generan de los denominados deberes de carácter civil.
Este curso versa específicamente sobre las obligaciones que tienen su origen en un deber de carácter civil, es decir, de carácter privado. ¿Por qué? Porque hay deberes genéricos, morales, con o sin consecuencias. Por ejemplo, voy por la calle y encuentro un mendigo, me da pena, meto la mano al bolsillo, saco 5 lucas y me entrego. O de pronto agarro mi reloj, tengo varios y se los regalo. Ese puede tener un contenido patrimonial, es un deber moral. No tengo ningún vínculo con ese mendigo. Sin embargo, ¿tiene contenido patrimonial? Pues sí. La otra es que yo vaya, lo conforte, le dé un abrazo, lo lleve por acá, ¿no? Lo cubra, ¿no es cierto? Le dé su pastilla. Es una obligación moral que no tiene contenido, o mejor dicho, consecuencias patrimoniales. Las obligaciones civiles, por el contrario, son las que nacen de manera específica de los actos jurídicos, específicamente de los contratos, que nacen de la autonomía privada de los sujetos. Ese es el tipo de obligación civil, la que va a ser objeto del estudio del curso. Hay algunas obligaciones, ¿no?, con contenido patrimonial de carácter genérico también, ¿no? Por ejemplo, las que no emanan de la ley, el prestar alimentos, la obligación de prestar alimentos. Yo no he acordado contigo, con mi hijo, no he celebrado un contrato, con mi papá he celebrado un contrato para prestar alimentos, sino esa obligación es un deber genérico con contenido patrimonial que emana directamente de la ley. ¿Es una obligación? Sí, es una obligación. ¿Es un deber? Sí, es un deber. ¿Pero va a ser estudiado por este curso? No. ¿Están captando la idea? O sea, exclusivamente hay que entender que estamos estudiando o vamos a estudiar el curso de Derechos y Obligaciones, pero sobre la base de los deberes de origen civil, de origen privado, de origen de los actos jurídicos que tienen contenido patrimonial y que nacen de la autonomía privada de los sujetos, para distinguirlo de otros tipos de deberes jurídicos y o morales que tengan o no tengan consecuencias patrimoniales, pero que estricto sensu, ¿de acuerdo?, en estricto sentido, no son objeto necesariamente de este curso. Denominada relación jurídica obligacional, donde ya no estamos hablando solamente de sujetos de derecho, sino estamos hablando de unos términos que ya son propios de derecho y obligaciones. Estamos hablando de un deudor y de un acreedor. O sea, la relación jurídica obligacional vincula a sujetos de derecho. En cambio, los derechos reales vinculan al sujeto con las cosas. Que los derechos reales sirvan de base, de fundamento, para la celebración posterior de actos jurídicos con contenido patrimonial es otro tema. Muy bien, entonces acá tenemos al deudor y al acreedor. Pero ¿cuál es el objeto de la obligación? Son las denominadas conductas, denominada más específicamente prestación. Somos acreedores y deudores de ¿qué? De conductas. Esta obligación, esta situación obligacional, esta prestación genera una situación jurídica de deber y una situación jurídica de poder. Es la de deber respecto del deudor y es la de poder con relación al acreedor. Muy bien. Esta situación jurídica de poder se denomina derecho de crédito y la situación jurídica de deber se denomina deuda o débito. ¿Están captando? Muy bien. Ahora sí, entonces, la situación jurídica de poder de crédito permite que el acreedor exija el cumplimiento de la prestación a quien, al deudor. Y la situación jurídica de deber, conocida como deuda o débito, implica la obligación que tiene el deudor de cumplir la prestación en favor del acreedor, entendiendo por prestación a una conducta, de acuerdo a nuestro Código Civil, que implica una conducta de dar.
un bien. Si vamos a dar un bien, a su vez puede ser de tres tipos: dar un bien cierto, dar un bien incierto o dar dinero. Implica conductas, o sea, le decimos así, conductas de hacer, de dar, de no hacer, pero en realidad técnicamente hablando son conductas con prestación. O sea, técnicamente hablando se denomina, somos acreedores de la conducta o de la prestación consistente en ¿qué? En dar un bien cierto, en dar un bien incierto o indeterminado y en dar dinero. Consiste luego entonces, ahí están las obligaciones con prestaciones de dar. Las obligaciones con prestaciones de hacer a su vez se subdividen en dos tipos. ¿Cuáles son? Las obligaciones con prestaciones que acaban en el propio hacer o las obligaciones con prestaciones de hacer que acaban en un dar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando realizamos conductas de prestación de hacer, entonces los típicos ejemplos son las del mecánico o las del técnico que repara algo. Tú me das tu automóvil, yo como mecánico lo reparo y te lo entrego. ¿Qué es lo que he hecho? Es hacer algo en tu bien. ¿Cierto? En cambio, si yo soy joyero, soy pintor, soy escultor, yo hago algo, pero ese algo termina en ¿qué? En un bien que antes no existía. Bien que finalmente consiste en entregarte. Ella me paga una suma de dinero para hacerle ¿qué? Un par de anillos de compromiso. Ella me paga o él me paga para que yo como sastre ¿qué haga? Le haga un terno para su matrimonio. Ella me paga ¿para qué? Para que yo cocine un buffet para su fiesta de graduación. Son obligaciones con prestaciones de hacer que terminan en un dar. Y ese dar implica la creación o el hacer un bien que antes de la relación obligacional no existía. Finalmente, en lo que ustedes son especialistas, son en las obligaciones con prestaciones de no hacer. Las otras, las de hacer y las de dar, se denominan conductas positivas. ¿Por qué se denominan conductas positivas? Porque se van a observar, se van a verificar. En cambio, las conductas denominadas negativas son obligaciones que consisten en que justamente no hagas nada. Los ejemplos concretos de ellos los vemos, por ejemplo, en las cláusulas de confidencialidad. Trabajas para una empresa farmacéutica, por ejemplo, en un proyecto secreto, estás trabajando en la filmación de Star Wars, creo que el número 8 o 9 creo que están dando, o estás trabajando en una telenovela. Entonces, ¿qué objeto tiene que te maten produciendo la telenovela o la película o el nuevo producto si te vas a ir de boca y vas a contar de qué se trata? Entonces, una cláusula que en las obligaciones de no hacer están clavaditas, ¿cuáles son? La de confidencialidad. Si hablas, te voy a castigar con una penalidad. O la que en algunas relaciones contractuales interesa mucho el comportamiento externo de las personas involucradas. ¿No es cierto? Entonces, tú vas a trabajar con nosotros en tal programa, pero tienes que cuidar tu conducta pública. No queremos que estés chupando, que estés armando escándalo, que te chapen en situaciones comprometedoras, ¿no es cierto? Porque de lo contrario eso va a implicar en unos momentos, unas situaciones, penalidades o hasta inclusive puede significar que la resolución del contrato. Ahí tienen ejemplos de obligaciones con prestaciones o con prestaciones de no hacer. Entonces entiendan ustedes, somos acreedores y deudores de conducta. Que la mayoría de las relaciones jurídicas que tienen su base, sobre todo en los actos jurídicos, tengan como base una vinculación previa entre el sujeto con una cosa,
y que esa vinculación va a ser objeto de una traslación o una transferencia a otro sujeto, eso va a ser consecuencia del cumplimiento de la prestación. Así es. Por eso es que la naturaleza jurídica de la obligación, según la teoría más moderna, más aceptada de los alemanes, ellos hablan de que la relación jurídica obligacional tiene dos componentes o dos caras de una misma medalla, porque hay diversas posturas. Pues. Una postura nos habla de que la relación obligacional recae sobre la persona del deudor. Por eso es que esa posición, la más antigua, la que se manejaba en Roma, por ejemplo, con la ley, con la época de la monarquía, con la ley de las 12 tablas, implicaba, por ejemplo, de que si ella era mi deudora y no cumplía, entonces yo la podía, si quería, matar, o si quería, la podía convertir en mi esclava. ¿Por qué? Porque la relación obligacional no era con la persona, no era con el patrimonio, era con la persona. Así es. La Lex Poetelia Papiria del 428 a.C. y la Lex Valia del 468 cambiaron esa figura y dijeron no, el problema obligacional no es con el deudor, es con su patrimonio. Por eso que quien va a pagar no es ella, paga su patrimonio. Entonces, esa situación genera que actualmente se hable que la relación jurídica obligacional en cuanto a su naturaleza jurídica implique dos componentes. ¿Cuál es? El débito y la responsabilidad. Quiere decir que el débito es la obligación de cumplir la prestación como consecuencia o como correlato de la exigencia que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento. La responsabilidad surge cuando no cumple el deudor con la conducta. Entonces, esta responsabilidad genera ¿qué cosa? Genera que el acreedor pueda ir ya en contra de quién. Pueda ir en contra de qué. No de quién, sino de qué. Del patrimonio. Muy bien. Ese es el asunto. Por eso y eso genera que en términos procesales, si no cumple esta responsabilidad, da origen al derecho de acción. Es por eso que una obligación civil se caracteriza porque es una relación jurídica que vincula al deudor con el acreedor, en virtud del cual el primero, o sea el deudor, debe cumplir una prestación, conducta en favor del segundo, o sea acreedor, para satisfacer un interés del acreedor digno de tutela jurídica. Y eso nos vincula, lo digno de la tutela jurídica nos vincula respecto del acto jurídico con el tema del fin, causa o finalidad.